Bien, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy hablando contigo para tocar una temática en concreto y estuvimos hablando de resiliencia, ¿no? Entonces, leí un artículo tuyo en el periódico, en el Diario de Sevilla, ¿verdad? Ujú. Y bueno, estamos aquí para hablar de resiliencia. Raúl, ¿qué es la resiliencia? Bueno, es que magnífica pregunta, porque es que yo creo que seguramente cada cual podría dar una definición concreta. Es que lo hemos tenido, un debate que hemos tenido hasta en la sopa durante todo el periodo pre-pandemia y post-pandemia, ¿no? La realidad es que a veces yo creo que se peca de que ciertos gurús o no, ciertos comunicadores reduzcan la voluntad de ser resiliente únicamente a la persona. Es decir, tienes que ser resiliente, ¿no? Ser resiliente. Bueno, y si no eres resiliente, ¿qué pasa? Y son, claro, son discursos muy orientados, yo creo que también a concentrar la responsabilidad únicamente en la persona, cuando desde un abordaje científico, como yo quise también aclarar en ese artículo periodístico, hay muchos factores que influyen en la resiliencia. Hay muchas definiciones, es decir, en la capacidad de adaptación a un agente perturbador y, por supuesto, la recuperación posterior. Es un concepto que viene de las propiedades de los materiales. Pero yo me quedo con una de las investigadoras, a mi juicio, de los que yo más he investigado. Hay dos investigadores, para mí, más que recomendables, que es Boris Cyrulnik, que es un psicoanalista francés, etólogo, que viene de toda la influencia de Franz Lorenz, que tuvo una infancia muy muy dura, perdió a sus padres en un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ahí le estudia todo, o sea, cómo una persona después de una experiencia traumática en su infancia es capaz de llegar a recuperarse. Por una parte Boris Cyrulnik y por otra parte Karen Reichwich y todos los investigadores de la Universidad de Pensilvania, junto a Martin Seligman, que es el fundador de la psicología positiva, y que se dedican a estudiar a personas que no sufren cuadros psicopatológicos traumáticos, como sí hace Cyrulnik, ¿no? Y me gusta la definición de Reichwich porque dice la de crecer después de un evento traumático o no, o de una adversidad, a la hora de ganar recursos, experiencia, capacidad de afrontar situaciones similares, pues de otra manera, ¿no? Desde un crecimiento personal, que quizás es lo que venimos aquí a hablar en tu programa. Genial. Entonces no es resiliencia, es si quieres puedes. No. O sea, tienes que tener la voluntad y el compromiso para trabajar en ti mismo y poder desarrollar esa capacidad. No es lo que, como tú bien has dicho, no es algo al uso, de que todo el mundo parece que tiene que ser resiliente, o que parece como que venimos de serie con la palabra resiliencia, y eso no es así, porque como tú bien has dicho, tienes que ser resiliente. Oye, perdona, ahí hay un background, hay algo que está ocurriendo dentro de mí y que tú dices, bueno, yo no sé cómo ser resiliente, ¿verdad? Y además es curioso porque cuando tú decías que eso depende únicamente de la persona, y tenemos hoy continuamente desde ciertos medios, ¿no? Ciertos pensadores, ¿no? Esto de tienes que ser resiliente, ¿no? Y ser resiliente, cuando se analiza después desde el terreno de la investigación, realmente lo que es la resiliencia depende de varios factores, en concreto 7, y a ver si logro recordarlo. Fundamentalmente, el carácter, que el carácter es el desarrollo del temperamento. Si el temperamento lo heredas, te lo comes con papa. Es decir, si tú heredas un temperamento complicado, es decir, con una mayor impulsividad al estrés o a ciertos estímulos adversos, pues eso te lo comes. Es decir, si tú tienes menos capacidad de control de tu temperamento, o tu carácter, que es el desarrollo de tu temperamento heredado, ante el estrés, pues eres menos resiliente. Es que además los estudios del genoma humano dicen que el 60% del carácter es genética. Y a partir de ahí, el entorno en el que te desarrollas puede desarrollar tu carácter o no. Segundo sería, y si no recuerdo mal, el autoconocimiento. Es decir, una persona que se conoce mejor a sí misma es capaz de afrontar mejor situaciones que le desbordan, y por tanto el conocerse a sí mismo, dónde soy más débil o dónde tengo mi fortaleza, mejora la capacidad que tenga yo de enfrentarme a adversidades. Cuarta sería el pensamiento lateral, o la capacidad que tengo yo de dar respuestas alternativas a problemas, situaciones, soluciones. Esa sería la tercera, creo. Cuarta creo que es si no recuerdo mal, el optimismo. El optimismo visto desde un punto de vista, en psicología hay dos maneras de investigar el optimismo. Cheyer y Carver, que dicen que el optimismo es disposicional, te preguntan, tocayo, ¿tú qué esperas de la vida en las peores situaciones? Y tú puedes decir, bueno,
Pero espero que dure poco o seguramente va a durar mucho. Y es una disposición ante la vida. Pero el optimismo estudiado desde Martin Seligman es la capacidad que tenemos de revertir ciertas ideas culposas, catastrofistas o permanentes, que hacen permanentes las adversidades, y cómo esa habilidad de luchar contra nuestra mente nos hace ser más optimistas. Sexto y séptimo, quinto, estilo de apego, que tiene que ver con la infancia, con el desarrollo del niño. Sexto sería la espiritualidad, y eso en coaching se ve mucho, ¿no? Buscar un motivo que trascienda de nosotros mismos, que nos inspire, que nos haga levantar. Y séptimo sería el contexto, tu familia, tu empresa, tus padres. ¿Qué contexto te rodea en una situación problemática? Tus amigos, tus hermanos. ¿Influye también la clase social o el nivel cultural? Por supuesto. Es decir, en la clase social, obviamente, a la hora de superar adversidades, quien tiene más recursos y quien está en una clase social acomodada, por supuesto, tiene más capacidad de ser resiliente y tiene más recursos para ser resiliente y superar ciertas adversidades. Como estamos viendo, no es fácil. O sea, esto requiere de toda esta serie de factores, de herramientas para que tú puedas desarrollar esa capacidad, porque vivimos, Raúl, en una vorágine social que nos invita o que nos obliga a desarrollar estas capacidades para poder enfrentarnos a los sinsabores, a los obstáculos, a los estragos que se nos presentan en la vida, ¿no? Sí, y además es que parece que estuviéramos obligados a ser resilientes y a no poder ponernos malos. Es decir, no poder... Hoy quizá de las pandemias, ¿no?, mundiales, es verdad que está el COVID, pero la otra pandemia mundial, yo creo que aqueja a más personas, es la depresión. Sí, la depresión hoy es una pandemia, la pandemia del siglo XXI. La depresión, la ansiedad, el estrés, fundamentalmente, ¿no? La angustia, la sintomatología que viene del estrés, la somatización de ese mismo estrés, ¿no? Dolores de cabeza, enfermedades, pues incluso hay una relación importante del estrés y el cáncer, ¿no? Y se ha demostrado muchísimas veces, porque la segregación de cortisol en el cuerpo humano lo que hace es hinchar los órganos, y que un órgano interno esté hinchado es que tenga todas las papeletas para que se produzca un tumor. Por tanto, en la situación en la que vivimos y la incertidumbre a la que nos enfrentamos nos hace cada vez más, parece que entrar en la necesidad de ser resiliente y no poder desfallecer o rendirnos. Y si hay alguna, solo dice todos los investigadores de la Universidad de Pensilvania, la mayor probabilidad de caer en depresión es tener un estilo de pensamiento pesimista, que es el que está gobernado por ideas culposas. Es decir, yo tengo la culpa de todos mis errores y no tengo la responsabilidad de ninguno de mis méritos. Catastrofista, es decir, no puedo hacer nada ante la adversidad que se me viene. Eso te iba a preguntar yo, ¿por qué somos tan catastrofistas? Bueno, ¿por qué nos ponemos siempre en lo peor? La situación tampoco invita mucho al optimismo, ¿no? Toca yo siento muy, muy honesto, ¿no?, con lo que tenemos por delante. Parece ser que estamos viviendo una economía de guerra, ¿no? Y Europa se está preparando para lo que supone una economía de guerra. Acaba de pactar, ¿no?, España con Francia y con Portugal, establecer un canal de energético verde, porque Europa se está preparando ante una situación que esperemos que nunca llegue, pero que habrá que prepararse. Pues si este tipo, más allá de análisis político más sesudo, no parece que esté muy en sus cabales, está amenazando continuamente con apretar el botoncito, chantajeando en un invierno que viene, ¿no? Porque hasta que no ha llegado el invierno todos hemos estado muy cómodos, y Putin habrá estado diciendo, bueno, esperaros que el invierno va a llegar, ¿no? Esto como en Juego de Tronos, ¿no? The Winter is coming, y yo voy a esperar entonces ahora a mover mi ficha, ¿no? Y es lo que está ocurriendo con Alemania, que va a recuperar el carbón, Francia, que está también recuperando las nucleares y utilizándolas como siempre ha hecho. El tema es que ante esta situación, ¿no?, de miedo constante ante los medios de comunicación, parece que uno tiene que autoconvencerse de que tiene que tirar hacia adelante, y muchas veces no cuenta ni con los ánimos ni con los recursos, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? O sea, es decir, ¿a quién acudimos? Porque claro, esto... disciplinas, psicólogos, coaches, terapeutas. Sobre papel es súper fácil. Claro, entonces yo personalmente pienso que esto es bastante complejo, es complicado. Entonces por eso la pregunta de ¿a quién acudimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Desde qué disciplinas trabajamos esto? ¿A quién le pedimos ayuda? Porque es que parece una cuestión baladí, pero no lo es. Hay mucha gente necesitada de desarrollar esa capacidad de resiliencia, ¿eh? Ojo, ¿eh? Porque vamos
con ese subconsciente, esos actos inconscientes, actos automáticos en el día a día, y vamos sufriendo por dentro. Mirad, una cosa que vi hoy en un reel en Instagram. Un chaval en la calle se pone una venda y pone: aquí estoy para que me des un abrazo si sufres ansiedad o depresión. Y pasaba alguien y lo abrazaba al chico, ¿no? Y él le preguntaba: oye, ¿estás bien? Y la persona se pone a llorar abrazándolo a este chico que hacía esto. Y pasaban más personas y le decían: no estoy bien. O sea, que... Vamos, más solicitada que una beca, ¿no? Totalmente. Ahí el hombre no daba abasto. No me extraña, es decir, yo creo que como mismo en coaching, ¿no? Los que hemos pasado por EFI, en función del síntoma, es decir, yo creo que si sufres una ansiedad, un estrés, una depresión que te hace esa enfermedad o esa queja o de lo que estás aquejado, te hace incompatible con una vida, entre comillas, normal, ¿no? Que esa palabra está prohibida en psicología, si no, los psicólogos no podemos decir normal, con una vida a la que te puedas adaptar, con la que puedas vivir con felicidad. Si eso te lo impide radicalmente, a un buen psicólogo, un buen psiquiatra, un buen terapeuta, que empiezas a tener ciertas ideas que parece que te incomodan un poco, yo creo que podías probar con un proceso de coaching si esto no baja allá. Cuando se estudia la resiliencia, fundamentalmente se hace desde la psicología cognitiva y se intenta abordar desde la psicología cognitiva cómo cambiar las creencias. Y fundamentalmente es a lo que nos dedicamos los coaches, fundamentalmente. Es decir, nosotros, el coaching no es otra cosa que terapia cognitiva conductual de toda la vida, con dos salvedades, como tú sabes. Una, no se puede analizar el pasado. Dos, cuando vemos un síntoma, ¿no? que revista gravedad, se tiene que derivar a un profesional de la salud mental. Yo creo que hay coaches, muy buenos coaches, que pueden hacer una gran labor ante el cambio de creencias, que las hay. Es decir, ¿y cuáles son los tres enemigos de la resiliencia? Los que yo decía anteriormente, ¿no? La culpa, fundamentalmente la culpa, ¿no? Considerarse exclusivamente el culpable de todo lo que me pasa. Es decir, 100% culpable, soy yo culpable de todo. Y la persona no hace un análisis equilibrado sobre, bueno, esto ha podido ocurrir, yo le podía haber puesto remedio, también las circunstancias han empujado y también otras personas han empujado a que esto ocurra. La amplitud, o lo que tú decías del catastrofismo. ¿Por qué somos tan catastrofistas? Cuando generalizamos o cuando tenemos ciertos automatismos, ¿no? Como no voy a poder con esto me va a superar, esto va a ser una catástrofe. No. Es decir, ahí estamos ampliando absolutamente a toda nuestra vida el impacto de esa adversidad que va a venir. Y por lo general nunca es así. Es decir, hay estudios, ¿no?, sobre qué es lo que nos preocupa, es lo que luego se ocurre, ¿no?, que creo que no están en el 90% de todo lo que nos preocupa, sí, no ocurre después. Y tercero sería la permanencia de lo adverso. Es decir, si creemos que esto que va a venir va a durar la entemerata o va a durar poco. Sí. Frente a tres tipos de creencias, automatismo o creencias, no voy a decir que tengan un carácter de delirio, ¿no? Pero frente a esos tres tipos de creencias es contra los que actúa un terapeuta. O sea, cuando tú lees a Luis Rojas Marcos en sus libros, le pregunta a sus pacientes. Hablo del psiquiatra sevillano que está en Nueva York, ¿no?, que fue director del hospital de Nueva York. Sí, hábleme usted como usted se habla a sí mismo cuando se enfrenta a las adversidades que le aquejan. Madre mía, entonces ahí, imagínate, cómo nos hablamos. Claro. Cómo nos hablamos, ¿no? O sea, claro. Cuénteme su soliloquio interno, porque lo que está intentando hacer Luis Rojas Marcos es, dígame cómo es su estilo explicativo, cómo se explica usted las cosas a sí mismo, y él ya tendrá que empezar a identificar creencias irracionales en cuanto a culpa, en cuanto a catastrofismo, en cuanto a permanencia. Todo un mundo, ¿eh? Madre mía, entonces es como la frase del gran filósofo José Ortega y Gasset, ¿no? Soy yo y mis circunstancias. Es que, claro, y cuando escuchamos continuamente lo de ser resiliente, hay que ser resiliente. Oiga, mire usted, sí. Pero un momento, claro. Claro, como decías tú, yo traigo un background. Yo tengo un background, traigo una experiencia, traigo una infancia, traigo un contexto, O sea, voy a solucionar esto. O sea, claro, bueno, y voy a empezar a analizar, ¿no? qué me está pasando y qué puede estar contribuyendo a que yo no salga de esto, ¿no? Y a partir de ahí vamos a intentar ser resilientes. ¿Cuál es el factor más determinante para desarrollar esa capacidad de resiliencia? ¿Qué les dirías a las personas para que puedan desarrollar esa capacidad de resiliencia? Porque, insistimos, parece que no, pero es vital desarrollar esta capacidad de resiliencia. Porque está a la orden del día, vamos.
Yo creo que es que hay algunas que dependen de nosotros y otras que no. Ahora hablaba con Paco en el descanso sobre Boris Cyrulnik, ¿no? Y sus estudios sobre la infancia. La infancia es fundamental, Raúl. Tocayo, la infancia es fundamental. Ahora en el descanso hablábamos de Blonde, la película de Ana de Armas sobre Marilyn Monroe y cómo una infancia, pues con una madre, ¿no? Maltratadora que la intenta ahogar en la bañera, que la hace, bueno, la hace ser una persona culposa porque su padre nunca quiso verla. Es decir, eso deja una serie de secuelas a nivel psicológico que por muy resiliente que te digan que lo sea... Y por mucho trabajo que hagas. Olvídate. Hombre, claro que... No. Claro que desde un trabajo psiquiátrico y psicológico, claro que se puede mejorar. Lo que ocurre es que durante la película, que me ha dado incluso para escribir un artículo que quiero hacer y que quiero reivindicar, y lo digo así como padre, ¿no? Que el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos es una sana educación emocional. O sea, lo digo así tal y como lo siento. Es decir, en la vida estamos preocupados de 20.000 historias, pero yo creo que el mayor favor que le podemos hacer a nuestros hijos es darle una educación emocional sana. Porque cuando tú ves las infancias rotas de personas que han vivido con padres ausentes, no que no estuvieran, sino que no estuvieron nunca emocionalmente, tipo, llega el niño preocupado del examen, papá, estoy preocupado por el examen, eso no pasa nada, eso lo pruebas tú. Ese tipo de respuesta evasiva, de desinterés sobre las emociones del niño, empieza a hacer mella en el niño pensando que ni él es importante ni sus emociones lo son. Es decir, hay que estar con los niños, hay que ocuparse, no preocuparse, y proteger y no sobreproteger. Lo que decía Boris Cyrulnik, que para que una persona sea más resiliente, le tenemos que dar seguridad. En la entrevista lo dice, tenemos que securizarla, ¿no? Así en la traducción. En su libro Los patitos feos cuenta cómo infancias deshechas y rotas se han podido recuperar dándole seguridad a esa persona. Es decir, como padre, quizá nuestra mayor cometido es darle una educación al niño y darle una impronta emocional que el niño durante toda su vida tenga un aprendizaje inconsciente de que tiene la espalda cubierta, no que está sobreprotegido, pero que tenga el valor y la autoconfianza de enfrentarse a los retos, y si pierde, que sepa que siempre va a tener un refugio al que volver. Y de eso habla Cyrulnik. Eso, para mí, la infancia es fundamental para la resiliencia. 2, el análisis de las propias ideas, como decía Paco, ¿no? Es decir, el autoconocimiento de los propios automatismos de manera en cuanto a creencias, como decía Paco, ¿no? Culposas, como decías tú, catastrofistas, ¿no? O hasta qué punto creemos que puede durar una adversidad y cómo eso nos da esperanzas o no, o nos deprime o no ante adversidades que vamos a sufrir en la vida, y cómo con un buen coach o con un buen terapeuta podemos hacer frente a adversidades. Y a mí me parece que hay uno muy importante que hoy está muy de moda, gracias también a un psiquiatra, se llama Víctor Frankl, que tiene un libro muy duro, que recomiendo, que es El hombre en busca del sentido, donde cuenta su periplo en Auschwitz, y cómo las personas tienen que buscar inspiración. Mira, esto va a sonar muy rollo, muy como lo queráis ver, ¿no? Pero va al hilo de la pregunta que te iba a hacer, vamos. Claro, pero tenemos que buscar propósitos en la vida. Eso te iba a preguntar, pero claro, ¿qué pasa con los propósitos? Fundamentalmente, que si nos centramos en propósitos que están basados en nosotros, pues la no consecución, o sí, de ciertos propósitos, nos va a hacer caer en la frustración, en la culpa. Lo que realmente inspira, lo que realmente motiva, son propósitos que están más allá de nosotros mismos. O sea, por eso hay gente enganchada al voluntariado, a la Cruz Roja, a las cofradías, donde hacen una gran labor social y humanitaria. Por eso hay gente enganchada a la iglesia, o a la política, o a retos medioambientales, o a retos sociales. Es decir, ostras, te mueve por dentro, vamos. Claro, te mueve por dentro porque estás luchando por algo que está mucho más allá de ti. Hombre, yo tenía momentos, claro que tenía momentos complicados en la vida. Yo me quedé parado en plena pandemia y acababa de nacer mi segundo hijo. Y a mí lo que me animó a emprender y a crear mi empresa, ¿no? Y Progresio, fue mi familia. Total. Fueron mis hijos. Es decir, yo tengo que salir por esta gente adelante y tengo que... Busca una inspiración, busca un propósito, claro, para poder desarrollar esa capacidad de resiliencia, ¿no? Y eso es lo que te saca a veces del boquete. Es decir, bueno, que tú te sumes en tus pensamientos culposos, catastrofistas, frustrantes, porque estás demasiado metido en ti, y cuando levantas la cabeza y ves tu
tu niña de tu niño, de tu pareja, de tu, pero bueno, ¿yo qué hago comiéndome la cabeza conmigo y con mi neura? O sea, tendré que levantarme pensando en ellos, que son los que me sacan de la cama realmente. Y creo que las personas, y vuelvo a resumir, ¿no? La infancia es fundamental y si hemos tenido mala infancia, pues tendremos que ir a un terapeuta y a un psiquiatra y a resolver ciertas cosas de la infancia. Cuando lo hablamos, ¿no? En coaching o lo vemos, ¿no? Es que no se deben de reprimir emociones. Las emociones hay que sacarlas, hay que gestionarlas y se deben de expresar. Y todo un background, como tú decías, de la infancia reprimida, donde no he racionalizado ciertas cosas, ni he repartido culpas, ni... Oye, eso hay que hacer, esa revisión hay que hacerla con un buen profesional. Después hay que hacer un buen análisis de las propias creencias y los propios automatismos que tiene uno. Hasta qué punto se está autosaboteando todos los días con el látigo, pegándose en la espalda, ¿no? O pensando que todo está hecho un desastre, ¿no? Y encontrar inspiración, tocayo. Yo creo que ahí un coach puede ayudar, ¿eh? Pero inevitablemente la gente, lo que estáis comentando, ¿no? Hay muchas formas de incluso de autoeducarnos, ¿no? De buscar esas herramientas, pero ahí está siempre esa resistencia, prefiero escapar, no quiero pararme a pensar, no quiero ser responsable de lo que me está ocurriendo, con lo cual mi capacidad de resiliencia es nula. Entonces, Raúl, ¿qué le dirías a las personas que están viendo este programa o que lo van a ver después en sus casas? Esos consejos, ya sea desde el ámbito profesional o desde tu propio ámbito personal, por tu propia experiencia humana, para aquellas personas que no saben, que no tienen esas herramientas para convertirse en personas resilientes, ¿qué les dirías? Bueno, la verdad que como dijimos anteriormente, la resiliencia depende de muchísimos factores. Habría que analizar, ¿no? Cuál es la situación actual de esa persona, en qué situación se encuentra, afectiva, laboral, social, etcétera, etcétera, etcétera. Yo recordaría, ¿no? La cantidad de factores en los que se basa la resiliencia o de los que depende. Fundamentalmente, si has tenido una infancia que todavía te duele, que no has resuelto y que tienes que ponerte en manos de un buen profesional, hazlo. Y esto que estoy diciendo es un lujo hoy en día. O sea, no todo el mundo hoy, puede ponerse en manos de un buen profesional. Hoy la salud mental a nivel público no está como todo nos gustaría, ¿no? Y un buen profesional, oye, pues no es barato, ¿eh? O sea, un buen profesional de la psiquiatría, de la terapia, está entre 100 y 80 o 90 euros. Es decir, eso todo el mundo no se lo puede pagar. Obviamente, si hay infancias, lo que le puedo decir a la persona es que en la medida de lo posible, si hay infancias muy duras, que acuda a un buen profesional y que intente abordarlo como pueda. Si es una persona que no ha pasado esa infancia, pero que tiene ciertos momentos ahora difíciles, yo pues le recomendaría que intentara profundizar en el conocimiento propio y que vigilara muy de cerca sus ideas, ¿no? Que empezara a hacer una técnica que hay en psicología cognitiva, se llama ABCDE, y que escriba, es decir, en donde la A sea cuál es el evento que a él lo desborda, que le hace perder los nervios, que lo pone triste, y que lo describa de manera objetiva. En la B, que explique por qué cree que ha ocurrido ese evento, o por qué cree que ocurre, o por qué cree que le desborda, o cuáles cree que son las intenciones de la otra persona, cuáles son sus creencias de por qué eso ocurre. C, que describe las consecuencias de esa creencia. Porque, tocayo, vamos a lo básico, es decir, a las personas hay que decirle que las situaciones no son las que crean las emociones, sino son el análisis propio, la interpretación, ¿no? La interpretación de cada uno sobre la situación, la que genera cierta emoción. El juicio o la percepción de esa situación, la que genera esa emoción. Esa percepción, ese juicio está sostenido por una creencia. Yo creo que esta persona no me ha saludado porque es que no me puede ver, o porque me tiene manía, o porque está en contra mía. Y entras en un bucle, ¿no? Claro, y entras en un bucle que se llama, que es el otro factor de riesgo de la depresión, que se llama rumiación, que es cuando una persona empieza a darle vueltas a una idea, fundamentalmente más las mujeres. Así. Bueno. Mira, Cristina, Seligman tiene estudios en Estados Unidos donde las mujeres tienen un 50% más de probabilidad de caer en depresión, porque cuando tienen un problema se quedan en casa dándole vueltas a la cabeza. ¿Y qué hacen los hombres en Estados Unidos? Salir, ¿no? Cuando lo tienes. ¿A quién se lo cuentan? Que sale mucho en las películas. A su amigo, a su ¿no? amigo. A su colega. Bueno, no. al barman. Al barman. Al barman. Ah. Claro, y los hombres tienen el doble probabilidad de caer en el alcoholismo, ¿no? Que tampoco es ningún regalo, ¿no?
Pero sí es cierto que las personas, ¿no? Que si ellas detectan, ¿no? Que se quedan en casa dándole muchas vueltas Pero a la hoy en cabeza. día, yo creo que hoy en día eso no es tan así. Hoy en día la mayoría de las mujeres salen fuera, la mayoría de las mujeres están trabajando también fuera de casa y al fin y al cabo creo que las mujeres somos más dadas a expresar nuestras emociones y contar lo que nos pasa y desahogarnos con una amiga, con... Cierto, eso sí es cierto. Lo que ocurre es que ese hábito no es tan... Yo creo que... Tu encuesta está desfasada. No, posiblemente No, pero Hay que la de actualizarla. Selima que esté desfasada. Pero lo cierto es que las mujeres tienden más, ¿no? a la introspección que los hombres. Eso sí, Sí, eso sí, a es darle cierto, vueltas a ¿no? las cosas, sí. Claro, ahí es donde... Los una hombres mujer- suelen ser más prácticos. Claro. Las cosas como son. Y abordan la vida y los problemas de otra manera. No digo que sea la correcta. Lo que sí aconsejaría a las personas que nos estén escuchando es que si entran en ese tipo de bucle, que salgan de casa. O sea, que salgan de casa, que se den un paseo, que llamen a una persona con la que tengan confianza, que le cuenten su problema, que descarguen emocionalmente todo aquello que les preocupa. Porque al fin y al cabo, las terapias narrativas, que son las psicológicas, en lo que consisten es fundamentalmente en eso, en un embrollo que tú tienes aquí metido, que es un ovillo de emociones, de creencias irracionales y de catastrofismo, lo despliegues delante de una persona y trates de relativizar los problemas. Y eso contra la rumiación, ¿no? Que salga, que se dé un paseo, que se ponga una película, que vaya a hablar con un amigo. Y como decía Paco, ¿no? El análisis de las propias ideas, ¿no? Hasta qué punto estoy yo notando que me estoy dando demasiado fuerte en la espalda con el látigo, que me estoy llenando la mochila de piedras culposas, o estoy pensando que esto va a ser un desastre, ¿no? Que no voy a poder levantarme ni voy a poder con ello. Sí, en ese tipo de aspectos el análisis de las propias ideas o Sí, de las pero claro propias que... O sea, mi pregunta, ¿no? ¿Puede que de manera inconsciente haya personas que puedan desarrollar esta capacidad? Bueno, yo creo que seguramente, bueno, no me quiero poner, ¿no? En plan pitonizo con la bola de cristal, ¿no? A averiguar nada, pero seguramente tendrá un carácter, ¿no? Que será, que no sé, no sé, Cristina me vas a matar, ¿eh? Pero que no se alterará mucho, ¿no? Ante los obstáculos. Seguramente ha vivido una infancia pues razonable, ¿no? Con sus más y sus menos, como hemos vivido todos, ¿no? Que tendrá una serie de creencias y fundamentalmente en la resiliencia tiene mucho que ver el concepto sobre la autoeficacia, es decir, qué capacidad hemos tenido en la vida a la hora de resolver retos y los hemos resuelto. Fundamentalmente porque necesitamos de esa seguridad. Cuando hablamos hoy continuamente, ¿no? De salir de la manida zona de confort, usted que tiene que salir de la zona, bueno, usted saldré yo si quiero, es decir, que es lo que decía Paco, ¿no? Parece que hoy Saldré que yo no, si quiero. parece que quien no sale hoy de la zona de confort pues está en el séptimo anillo de los infiernos de Dante. No sé, yo saldré de la zona de confort si me apetece, ¿no? La idea es Sí, que es verdad. No tenemos por qué los obligar a nadie. niños, cuando todas las teorías del estilo de apego, de lo que cuenta Boris Cyrulnik y de la investigación sobre la infancia, se basan en una refutación freudiana. Es decir, Freud que decía, no, el niño quiere estar con la madre para satisfacer pulsiones libidinales. Mira, llega un tipo que se llama John Bowlby y dice, mira, que no. El niño, si se siente seguro, se va a explorar el mundo. Es decir, un niño en una habitación, que hay un montón de juguetes, que hay un montón de historias. Si se siente seguro en la habitación, se baja del brazo de la madre y lo que quiere es jugar. Y si de pronto tiene miedo, lo que quiere es volver a que la madre lo proteja. Esto me pasa con mi hijo Alejandro, que está todo el día explorando. Entonces, Tenemos que incentivarlos a que... Claro, a que- es decir, pero es que de por sí un niño que se siente seguro, que ha tenido una presencia emocional de sus padres, cuando, por ejemplo, vamos a ver, todos somos víctimas de una antigua tradición conductista de lo típico de si el niño llora, déjalo que llore hasta que se canse, ¿no? O si el niño se enfada, mételo en el parque hasta que se canse y deje de llorar. Eso es una aberración pedagógica. Totalmente. Porque el niño lo que hace es llenarlo de cortisol y de estrés y de tener una sensación sobre el abandono brutal. A un niño cuando llora, pues hay que intentar calmarlo. Y que él aprenda a que él puede calmarse. Hablarle. Claro, hablarle con buenas palabras, acariciarlo, darle besos. Porque es lo que él hará consigo mismo en el futuro cuando se mosquee bueno como eso. un mono. Es decir, se hablará con buenas palabras, se dirá, bueno, tranquilo, voy a calmarme. Y se generará patrones de autocuidado cuando tenga emociones muy desbordantes. Es decir, a los niños los tenemos que cuidar, los tenemos que atender. Y si un niño se le ha atendido, se le ha cuidado y se siente seguro, se va a poner a andar, se va a explorar. Y mi hijo, que se siente muy seguro, el puñetero, pues cuando estamos en el paseo peatonal de mi pueblo, pues se va casi hasta el extremo. Y cuando ya siente miedo, mira para atrás
y me está buscando, porque llega hasta el límite de que él se siente seguro. Y si yo quiero que siga andando, tengo que ir andando hacia él. Si quiero que no se mueva, me tengo que quedar en mi sitio, porque un padre tiene que funcionar de base segura, ¿no? De base que va con el niño para que el niño se sienta en todo. Claro, te iba a decir eso. protegido. No la casa por el tejado, sino por las bases. Solidificar para que puedan desarrollar esa capacidad. Por supuesto. Esas capacidades, ¿no? Porque es que son el futuro, ¿no? Y una buena educación en este sentido va a determinar el éxito o el fracaso de sus vidas, ¿eh? Totalmente. Ojo, ¿eh? Y aviso a los padres, es decir, aviso a los padres sin caer, ¿no?, en un marco culposo. Los niños son verdaderas esponjas. O sea, el principal mecanismo de aprendizaje de un niño es la imitación. Pero es que también imitan los patrones de reacción emocional que nosotros tenemos cuando nos enfadamos con algo, o gritamos a alguien, o gritamos a un niño. Es decir, todo eso un niño lo está copiando. Y eso va en contra de su resiliencia, que, tocayo, la resiliencia es la clave de la felicidad. O sea, qué bueno. Es que es la clave de la felicidad. Porque la vida no es otra cosa que enfrentarse a obstáculos y a obstáculos y superarlo, y superarlo, y superarlo. Es que no nos queda otra. Ya, ¿cuánto nos queda? Nos queda ya poquito tiempo. Vamos a ir despidiéndonos. Cristina, ¿tienes alguna? Te has quedado un poco No, absorta, porque estaba ¿no? escuchando con lo del tema de los niños y tiene toda la razón del mundo, pero luego, claro, cuando estás en ese momento de enfado, de todo que lo quieren estrellar, Claro. es difícil mantener esa calma y decir, venga, que esto es Pero hay que la pensar. base del Exactamente. futuro. Claro, no sé la qué. repercusión que va a Entonces tener. Paco, mensaje final. Wow. Tengo 2 minutos. Todo empieza, o una gran parte empieza por estar bien centrado, para que nuestros referentes de al lado entiendan que la forma de responder es desde ese estar bien. Muchas gracias. Fácil la teoría. Muchas gracias, Paco. Bien. Como siempre. Bueno, querido tocayo, cuéntanos dónde te pueden encontrar para saber más de ti y todo lo que haces a nivel de psicología, coaching, desarrollo personal, training para empresas, training. Training. Soy yo a Parte tope con 1, el inglés, parte ¿eh? 1, pero sin examen. Pues mira, en www.progressio, con 2 s.es, que es desarrollo en latín, me encuentran todos los radioyentes para... En Instagram. En Instagram, pues en Progresio también, es decir, buscando Progresio en Instagram, en Facebook. Raúl Perales también. En Raúl Perales también me encuentra. Y ahí hago fundamentalmente pues lo que hago: formación para empresas, consultoría en materia de recursos humanos y coaching personal y ejecutivo, que afortunadamente, esto sabes que estos meses hay mucho trabajo. Vamos bien, Va ¿no? bien, va bien. Bien, muchísimas gracias por estar aquí, te lo agradezco de corazón. Absoluto, ¿vale? me ha pasado genial. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado todo el contenido, que lo apliquéis en vuestras vidas. Creo que ha sido un tema enorme para tenerlo muy en cuenta y aplicarlo en nuestro día a día. Si tenéis alguna sugerencia, podéis escribirnos a maipo.es o en Raúl Constantine en Instagram. Ha sido todo un placer. Cristina, muchas gracias. Gracias a vosotros. Marina, muchas gracias. Paco, tocayo, Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. hasta la próxima.